Debates Cristovisión. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Hoy el tema, como hemos venido anunciando a lo largo de estos días, es el paro de maestros. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Las posturas cada vez están más radicalizadas. Ayer se cumplieron 4 semanas, 28 días, los muchachos sin clase. 8 millones de estudiantes del sector público no tienen clases en todo el país desde hace, repito, 28 días. Ha dicho el gobierno, el presidente Santos, que no tienen más plata, igual la ministra Ginette Gija. Les han dicho también que tienen que reponer las clases, que no se les va a pagar si no comienzan a trabajar cuanto antes. Sin embargo, hubo una adición presupuestal en las últimas horas, una adición presupuestal que al parecer comienza a dar una luz de lo que puede ser entonces el final del paro. Sin embargo, no hay conversaciones a esta hora. Mañana se vuelven a sentar en la mesa. Hubo bloqueos en distintas ciudades del país por orden del mismo FECODE, bloquear vías, carreteras principales en las ciudades, en las capitales, para que sigan siendo escuchados. Ayer incluso se tomaron 30 profesores en la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá. Antier, que sean mediadores la Iglesia Católica. Sin embargo, eso no se llegó a un acuerdo. Estuvieron allí todo el día, dijeron que estaban en vigilia. Ese es el panorama a esta hora. Hay incertidumbre, no se sabe. Muchos aseguran que los profesores lo único que piensan es en plata. Sin embargo, vamos a tener aquí la postura de unos de ellos, también vía telefónica, para que quede claro qué es lo que están buscando los maestros en Colombia. Y presento a nuestros panelistas. A mi derecha, el exviceministro de Relaciones Laborales de 2 gobiernos, del gobierno del presidente Uribe, 2 años, y en el gobierno del presidente Santos, el doctor Ricardo Echever. El viceministro, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, muchas gracias. A usted y a todos los compañeros de mesa. Bienvenido. Él es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Comercial y Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, en España, especialista en métodos alternativos de solución de conflictos y estrategias de negociación, una amplia experiencia en todo el tema de resolución de conflictos, porque recuérdanos, en la Cámara de Comercio de Bogotá, usted fue el director del Centro de Arbitraje. Así es, señor, y de conciliación. ¿Cuántos años estuvo allí? 5 años. 5 años, donde le tocó capotear todo tipo... Manejar todos los conflictos importantes de este país en temas administrativos, comerciales, societarios, familiares y comunitarios. El Viceministerio de Relaciones Laborales es precisamente eso, tratar temas como los que estamos viviendo en este momento del paro de maestros. Así es quien está al frente de todos los conflictos sociales laborales de este país. Nada fácil esa tarea. Nada fácil. Apasionante, pero duro. ¿Le gusta a usted todos esos temas, no? Sí, es un tema interesante. Además es profesor en la Sergio Arboleda, recuerdo una materia. Además doy administrativo en la Sergio Arboleda. Y director de una maestría. En niños, en Derecho de los Niños. Un programa de especialización en Derecho de los Niños. En la Sergio Arboleda también. Sí, señor. Bien. Doctor Echeverry, gracias. Gracias a usted. Freddy Sánchez es el otro panelista. Él es profesor desde hace 17 años. Docente del magisterio. Don Freddy, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Bienvenido a Cristovisión. Muy gracias, muy amable. Buenas noches. Usted es docente en USME, en el sur de Bogotá. Sí, sí. ¿Qué hace y dónde trabaja? Recuérdenos. Yo trabajo en el colegio Ofelia Uribe de Acosta. ¿Cómo se llama el colegio? Ofelia Uribe de Acosta. Ofelia Uribe de Acosta. Ofelia Uribe de Acosta, en la localidad Quinta de Usme. Ajá. Población vulnerable, población... Pero muy encantadora la población, la verdad. Y como a muchos profesores le toca a usted también dar todas las materias, ¿o no tanto? Yo soy de secundaria, entonces me toca ciencias sociales. Ahí tiene Tengo mi carga horaria, pero pues eso sí, como casi todos los maestros de este país en el sector público, nos toca con 40, 45 niños, 50 en un salón de clase. ¿Número total de estudiantes que tiene su colegio? El número total es 2.400 estudiantes. Uy, es grande. En las 2 jornadas. En las 2 jornadas. En las 2 jornadas.
Muy bien. Freddy lleva, en ese colegio lleva 7 años. Llevo 7 años. Lleva 7 años, el licenciado de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tiene una maestría en Educación Ambiental en la UDCA. En la UDCA estoy terminando la maestría. Estoy en este momento en estudios para terminar la maestría. Esta es la tesis. Sí, estoy ya en los capítulos finales. Lo interesante, ¿no? Sí, digamos que sí. Lo más fácil. Lo más fácil, sí, cómo no. Bien, a la derecha del exviceministro está Daniel Reisbeck. Él fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Es fundador del Movimiento Libertario en Colombia. Daniel, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá. Igualmente, es un placer estar acá. Usted en campaña habló de este tema. Sí, la educación fue uno de los pilares de nuestra habló campaña. bastante, a lo la alcaldía. recordamos con eso. Sí, señor. Punto central de ese discurso. Bueno, para mí es importante cambiar el modelo educativo para que los padres y los alumnos puedan escoger qué tipo de colegio quieren. Bajo el modelo actual no lo pueden hacer porque básicamente les es asignado un colegio por las secretarías de educación. Entonces yo apoyo un modelo de subsidiar sobre todo la demanda, es decir, subsidiar a los padres y a los alumnos por medio de colegios en concesión, que es un modelo exitoso, por medio de bonos escolares, darles el equivalente de lo que costaría educarlos en el sector estatal y que ellos puedan escoger el colegio privado de su preferencia. Ese es el Bien, modelo que Daniel ha sido director del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y es doctor, dígame esto porque esto es en alemán, ¿no? Bueno, ya que estamos... Universitat en Berlín. Sí, la Universidad Libre de Berlín, ya que estos temas están de moda, me gustaría aclarar acá al frente de la audiencia que no soy doctor, porque sí, en Alemania, en Alemania uno le dan el título de doctorado cuando uno publica la tesis. Yo defendí mi tesis. Pero la tesis no ha con sido éxito, publicada. pero no ha sido publicada y bueno, estoy en esas y no soy doctor de ese punto ya. Pero sí se podría decir candidato a doctor. No, candidato a doctor soy desde 2008 o algo así. Sí. Desde que terminó 2009, los estudios 2009, sí. en la universidad. Sí, no, como digo ya. Pero ese requisito es solo en Alemania, eso... Que yo sepa solo en Alemania, Sí, porque en otros países, con tal de defender la tesis y ser aprobada, dan el título, pero en Alemania exigen la publicación. Sí, y hay una tradición, por ejemplo, en España, doctor Echeverri, usted que estudió allá, terminan de defender la tesis y se van con el jurado a almorzar. Sí, suele ser. En España siempre se hace algo así, o almorzar o a comer. Con tal de que haya sido exitosa la tesis. A comer o a cenar, dirían allá. Pero por cuenta de quien se acaba de doctorar. Sí, le toca invitar, claro, sí, yo he oído eso también. Sí. Sí. En Francia es así. Sí, sale carito, pero bueno, vale la pena. Con la satisfacción del momento. Bien, y ya entró a hablar don Rómulo Gallegos. Él es el protagonista, no es el protagonista de doña Bárbara, no, pero don Rómulo, bienvenido. Usted es un padre de familia, el escritor de Rómulo Gallegos, me aclara aquí Germán Sáenz, sí, el autor de doña Bárbara, ¿no es así? Sí, para mí sería un honor haber escrito algo como doña Bárbara, pero simplemente fue el aprovechamiento que hicieron mis padres de ponerme el nombre de una persona famosa. Yo lo soy, pero no tanto como Rómulo Gallegos, el escritor. Permítame saludarlos, buenas noches para todos. Es un placer estar en esta mesa y el tema para el cual nos han convocado es impresionantemente de mis afectos, de mi vida, de mi esencia como ser humano, la educación. Por eso estoy acá. Muy bien, también ha sido líder de asociaciones de padres de familia, cuando en su momento estaban las asociaciones, pero de todas maneras tiene un papel protagónico por estos días. Muchos papás lo llaman, quieren interactuar con él, preguntarle si es válido o no ese paro que actualmente se realiza. Bien, comienzo con Freddy. Freddy, ¿cuál es la principal exigencia o las principales exigencias que tienen ustedes? Bueno, ¿Por qué el paro? este paro hay que decir que no es coyuntural, no viene de hace un año, hace 2 años. Esto es una cosa histórica porque el principal problema es que se está discutiendo la desfinanciación de la política pública educativa en Colombia. No se puede financiar el sistema público en Colombia, la educación, y esto pues es histórico. Ese es el principal problema. Pues como se dice, sin plata no se puede hacer mucho.
si se arregla el problema del sistema general de participación, que es, digamos, por donde los recursos ingresan a la educación pública, se solucionan muchas de las cosas que se piden en el resto del pliego. El bienestar docente, el parámetro, la evaluación para ascender los maestros. Yo creo que por eso este paro en este momento ha sido uno de los más duros que se enfrenta al magisterio y pues la comunidad educativa. Estamos en un momento en que esto tiene que explotar. No hay plata para atender los colegios públicos, pero es que esa plata estaba, que es lo que en este momento uno dice, bueno, devuelvan al sector de la educación la plata que ya se había asignado. Desde que cambiaron los actos, bueno, se cambió el sistema general de participación con los actos legislativos 01, con el acto legislativo 07 del 2007. O sea, con esos dos actos legislativos prácticamente desfinanciaron y pretenden acabar la educación pública. ¿Los profesores, usted cree que ganan bien, mal, regular? No, yo pienso que los profesores ganamos mal. Mal. De acuerdo a los estudios, digamos, a la preparación que nosotros tenemos, ganamos mal. O sea, se hacen comparaciones, ¿no? El mismo Estado tiene una tabla para contratar a las personas en su estado, tiene una tabla. El técnico gana tanto, sí. El profesional gana Daniel tanto. La tiene, ¿no? Si usted trajo la tabla, ahora usted me decía... Pues tengo el escalafón. El escalafón. Según el cual se rige, supuestamente. Si usted tiene tantos títulos, usted gana de acuerdo a esa tabla. Sí. Pero en el magisterio, lamentablemente, los títulos a veces pareciera o parece que no sirven. Profesores del anterior decreto llevan hace 10 años sin ascender, con el mismo sueldito. Y teniendo doctorados, teniendo magíster, teniendo especializaciones, pero con el mismo sueldo hace más de 10 años. Solo se les aumenta porque le aumentan, digamos, a todo el mundo en cuanto a política de salarios, pero pues yo creo que eso o nos da a pensar de que somos mal pagos los maestros. Doctor Echeverry, usted fue viceministro de Relaciones Laborales. Se topó con este tema, me imagino. Su opinión de todo lo que está pasando, ¿cuál es? Mire, yo veo hoy una realidad social muy complicada en Colombia. Veo que la protesta social está totalmente reafirmada y desbordada. Uno mira el tema de jueces, maestros, funcionarios del INPEC, sector salud, servidores públicos, por decir algunos casos. Hasta el Ministerio de Trabajo está en paro. Métale el Ministerio de Trabajo. Estaban en paro. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué ha pasado en Colombia durante los últimos 2-3 años para que esté tan agudo el conflicto social? El gobierno abandonó el diálogo, o dicho de otra manera, es selectivo en el diálogo. Lo que pasó en Chocó, lo que pasó en el norte del Valle, regiones y comunidades paradas por varios días y respaldadas por la comunidad. Entonces hay un primer tema, la protesta social está agudizada y eso es una falencia que yo lamento porque se perdió la capacidad de diálogo social. Podemos decir que añoramos esa presencia de Angelino Garzón, el gran conciliador de los diálogos sociales o de los conflictos sociales en el primer gobierno del presidente Santos, porque hoy no hay un interlocutor válido para dialogar. Obviamente, si no se dialoga con los líderes sociales, con la comunidad, pues se crean estos problemas de conflictos que escalan a unos niveles que afectan a terceras personas. Segundo punto, la protesta es legítima. El derecho a la protesta es un derecho fundamental y constitucional. En eso yo creo que cualquier persona reconoce y la comunidad así lo ha entendido. ¿Qué es lo que yo creo que ha faltado? Claridad en las reglas de juego para la protesta. ¿Y por qué lo ha faltado? Porque Colombia tiene un decreto, el decreto 160 del año 2014, fruto de una exigencia de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, del Acuerdo 151, que definió unas normas para que los gobiernos permitieran a los empleados del sector público presentar pliegos respetuosos y adelantar negociaciones sobre los temas salariales. Obviamente temas
que tengan la posibilidad financiera de llegar a un acuerdo. Y en este decreto, que es nuestra norma legal en materia de negociación colectiva con empleados públicos, hay unos tiempos y unas etapas. A grosso modo, cuando pasan más de 20 días hábiles sin acuerdo entre las partes, es obligación de las partes buscar un mediador. Y ese mediador, que puede ser o un tercero o el Ministerio de Trabajo. El procurador, ¿no? Ahora está Sí, Pero el procurador no fue por mutuo acuerdo, fue por el gobierno fue designado. impuesto, sí. Y entonces los maestros buscan el refugio de la iglesia para que sea su mediador y el gobierno nombra al procurador para que sea su mediador. No, la norma establece todo lo contrario. Cuando no hay acuerdo en los 20 días y en la prórroga de otros 20 días, tienen las partes que buscar un tercero. Y este tercero, que es el mediador, Daniel, tiene una función muy importante, porque sus fórmulas son casi que vinculantes a las partes en conflicto. Las partes tienen que respetar ese fallo. Acá no se está acogiendo el canal institucional. Entonces, claro, la protesta está desbordada y las partes, en vez de acudir a la institucionalidad, que es la figura del mediador, andan separadas buscando cada una por su lado cómo manejar el tema. Y con otro punto, para acabar este primer tema, hay una gran discusión sobre si el paro en los servicios públicos esenciales es o no legal. Y habría que analizar, entendiendo la petición que hace el magisterio, sobre si el paro en la educación es o no un paro que afecta a un servicio público esencial. Con otro componente, el derecho que prima sobre los niños. Entonces, la protesta está bien, el derecho a negociar es legítimo y las peticiones que presenta el magisterio, como cualquier parte en una relación laboral, son válidas, es fruto del acuerdo, pero sí me llama la atención que no veo una política clara en diálogo social del gobierno, que no veo un sometimiento de las partes a la norma que reglamente el diálogo entre el sector público y gobierno, y tercero, que veo que hay una afectación a un grupo poblacional privilegiado, los menores, con el paro del Si usted magisterio. fuera el viceministro en este momento, ¿este paro se podría declarar ya en este momento ilegal? A No, esta altura, sabiendo que está afectando un servicio público, como usted bien lo ha dicho. Es muy difícil saberlo hoy. Obviamente hay una discusión muy profunda sobre si la educación es un servicio público esencial o no. Está la salud, está el servicio de agua, luz, alcantarillado. Sobre la educación hay posiciones encontradas. Claro, porque hasta la Constitución dice que no es servicio, es un derecho. Exacto. O sea, ahí partiendo que la educación no es un servicio, es un derecho. Entonces Lo ahí hay reza un la tema Constitución. legal que no es fácil de identificar si es o no legal el paro. Pero sí la preocupación mía como padre de familia es, tiene que haber un replanteamiento al canal de la protesta. La protesta no puede afectar terceros, sobre todo porque para eso hay un decreto que regula el mecanismo de qué pasa si no hay acuerdo entre las partes. Usted diría que lo que falta es ese mediador y que no se ha puesto, o que no lo han decidido las dos partes. Lo tienen que decidir las dos partes, es en conjunto. Conjuntamente. La norma nos dice que es en conjunto. En conjunto. ¿El procurador a usted no le gusta? ¿A los maestros no les gusta? A los maestros no nos gusta por la historia del procurador. Pero bueno, se están haciendo los oficios y eso ya es importante. Para nosotros es importante que se hagan los oficios. Es una parte de arreglar la situación. Nosotros queremos volver a las clases, queremos volver a estar con los estudiantes, los extrañamos. Nosotros queremos darle solución a esto, pero no queremos más aguas tibias ni más pildoritas como nos han hecho. El gobierno Santos nos ha hecho 2 veces esto, pero en la anterior administración también. O sea, son pildoritas. No, aquí hay un problema de fondo que es la desfinanciación. ¿Cómo arreglamos el problema? Daniel Reisberg, ¿de acuerdo o en contra con este paro de maestros? Se completan 4 semanas. No, en contra, porque si usted mira las exigencias de FECODE, la primera es que el gobierno tiene que destinar, según ellos, el 7.5% del PIB en educación. La pregunta es, ¿de dónde sacan la cifra del 7.5%? Por ejemplo, en Alemania, bueno, vale la pena aclarar, Colombia está alrededor del 5% del PIB en educación, en inversión. 3.4. No,
4.5% para arriba. Pero bueno, el caso es, mire, Alemania es el 5%, 5.1%, Suiza es el 5.4%, buenos sistemas de educación. Hong Kong, que es el número 9 en las pruebas PISA, está por debajo del 4, en 3.4. Japón está en 3.8, número 2 en las pruebas PISA. Singapur, número 1 en las pruebas PISA, está en 3.3%. Colombia, con el 5, está de 59 de 72 países. Entonces la calidad no corresponde, no hay ninguna prueba de que tener el 7.5% o más dirigido a la educación va a mejorar la calidad, pero es que ellos jamás hablan de calidad, ellos hablan de exigir más y más. No es verdad que la educación esté desfinanciada, educación es la segunda cartera con más inversión en el presupuesto, después de defensa, 33.9 billones de pesos en 2017, subió 2.6 billones comparado al año pasado, es el 15% del presupuesto este año. ¿Qué garantiza que si se sube la inversión del 15% al 20 o al 25 va a subir la calidad? Yo digo que no hay absolutamente ninguna prueba. Estoy mencionando eso porque el punto es que no es cuestión simplemente de meter más plata en el sistema estatal de educación para tener mejor calidad. ¿Y cuál es la prueba? Los colegios en concesión en Bogotá, que son colegios completamente públicos, pero dirigidos por independientes, administrados por independientes, entre ellos la Universidad de los Andes, Colegio de los Nogales, Gimnasio Moderno, en lugares complicados, vulnerables de Bogotá, han sido muy exitosos, pero lo importante es que reciben menos plata que los colegios distritales, manejados por el distrito. En el 2015, un ranking que salió de la misma administración de Petro, según el ranking, 88% de los colegios en concesión estaban en nivel alto superior en Saber 11, solo el 12% en nivel medio, 3 colegios, mientras que más de la mitad de los colegios del distrito en las mismas UPZ estaban en nivel medio o bajo. Entonces, claramente hay mejor calidad, también hay un mejor desempeño en temas como embarazo adolescente, menor, consumo de drogas, consumo de alcohol y demás. El punto es que ellos lo hacen con menos dinero. Se está hablando en esa época de 3.7 millones de pesos en colegios del distrito por alumno. En los colegios en concesión era 1,5 millones de pesos menos. Entonces el punto, y eso no quiere decir que no se le puede aumentar a este subsidio a la demanda, no quiere decir que hay que mantenerlo en los 2 millones, no, el punto es que no es solamente cuestión de dinero, es decir, con menos se muestra que se pueden tener muy buenos resultados. La pregunta es por qué. Yo diría porque es un modelo que funciona bien, porque es administrado por independientes, mientras que en el Estado, en el distrito de Bogotá, en este caso que menciono, están muy mal administrados los fondos. Si usted hubiera sido el alcalde, ¿su política de colegios en concesión hubiera sido una bandera? Pues como mencioné, el cambio bastante radical que nosotros proponíamos era que todo padre en el distrito pudiera tener la opción de escoger si quiere un colegio en concesión o no. Exacto. O si quiere, inclusive propusimos los bonos escolares. Los bonos escolares es que si la canasta educativa es de 3.700.000 o 4 millones de pesos, ese dinero se le da disponible al padre y el padre puede escoger en qué colegio lo quiere usar. En un colegio privado, inclusive, si cumplen ciertos requisitos básicos. Eso también ayudaría inclusive a los profesores del magisterio que no se sienten representados por FECODE, por ejemplo, en este momento, que pudieran montar sus propios colegios. Si son muy buenos profesores, tendrían casi que garantizada la demanda de alumnos. Ese fue el modelo que nosotros propusimos, pero pues está muy lejos de hacer la realidad. Algo bueno que sí ha hecho el gobierno Santos, y yo en general soy crítico del gobierno Santos, es el modelo de Ser Pilo Paga, que esto es educación superior. Y ahí salió un artículo hace poco, el 85%, si no estoy mal fue en la silla vacía, pero el hecho es que es un profesor de la Universidad de los Andes, el 85% de los beneficiarios de Ser Pilo Paga están escogiendo universidades privadas. Y eso es una opción de ellos, es decir, está bien, el 15% públicas, pero el punto es que la opción debería ser de los alumnos, de los estudiantes, de los padres, y no deberíamos seguir subsidiando la oferta sin tener resultados, que es lo que está pasando ahora. Gracias, Daniel. Antes de ir con usted, don Rómulo, quiero recordar que estamos haciendo desde esta mañana un sondeo con esta pregunta. Miren la pregunta que tenemos para que usted participe. ¿Está de acuerdo con el paro de maestros? @Cristovisión puede participar en Twitter, pero también lo puede hacer a través de las siguientes redes. Y las redes en Facebook,
Canal Cristovisión TV, en WhatsApp. Ese es Twitter, @Cristovisión, WhatsApp 314-440-9571, o por teléfono en el 747-0710. Desde cualquier lugar de Colombia puede llamar, participar, votar. Bien, don Rómulo, ¿de acuerdo con el paro, sí o no? Sí, rotundamente sí. Así sus hijos estén sin clase. Sí. ¿Por qué? Quería referirme principalmente a ese punto. Se trata de decir que se están perjudicando los niños con el paro. Yo pienso que debíamos ser como más sinceros con la opinión pública y entrar a ver no los síntomas, las consecuencias, perdón, de los problemas que tenemos, sino las causas reales. Yo digo, ¿será un irrespeto que los niños estén sin clase autica, se estén perjudicando? ¿O será mayor irrespeto tener que someterlos a unos colegios, muchos que están deteriorados y ponen en peligro la vida de los niños, con unos refrigerios de mala calidad, con unos profesores que se han convertido en víctimas de esta sociedad injusta, que el gobierno, no este, sino el anterior y muchos gobiernos, no han reconocido dignamente a nivel social al maestro, que es una figura importante para el desarrollo del país. No es irrespeto tener a los niños hacinados en los colegios, con profesores con sobrecarga de trabajo. No es irrespeto con los niños que no tienen campos deportivos, no tienen campos para la ecología, no tienen campos para que sean felices en el colegio. El colegio más bien se sufre, no se goza. Y el colegio es para gozarlo, para disfrutarlo, para que en el futuro tengamos ciudadanos alegres de verdad, felices de verdad, comprometidos de verdad, que tengan proyectos de vida que engrandezcan nuestra nación. A mí me preocupa el ver cómo nos lavamos muchas veces las manos con lo que está pasando ahorita, pero no reconocemos el gran problema que hay. Los colegios, ¿cómo es posible? Me pregunto yo como padre de familia, que en la educación pública no existan profesores de educación física, de danzas, de música, desde el preescolar, siendo que el sentimiento estético, la formación estética engrandece al ser humano. De eso no se habla por ninguna parte. Yo como padre de familia, ¿qué aspiro para mis hijos? Que se eduquen integralmente, como lo dice la Constitución, como lo dice la Ley General de Educación, pero en concreto eso no lo tenemos en cuenta. Discúlpenme, por ahí se ven algunos programas de televisión en que el reportero soy yo, etcétera, que muestran cómo nuestros niños de provincia tienen que hacer peripecias para poder asistir a la escuela jugándose la vida. Eso sí me parece a mi respeto, eso sí me parece gravísimo, y ante eso no buscamos una solución verdadera. Se habla de los colegios en concesión, respeto profundamente la idea. ¿A usted no le gustan eso? No, porque es que el problema no es ese. ¿Por qué no le gustan? Pero porque es que, teniendo en cuenta esas cifras que... No, es que mire, las estadísticas son muy importantes. A Freddy tampoco. Son muy interesantes. En absoluto. Pero es que la estadística... Yo puedo dar ejemplos de lo que pasa en países del primer mundo. Sí. Con eso. Mire, yo quiero acotar con lo siguiente. Mire, la estadística es muy importante, pero también es lo más manipulable que puede haber. Uno la acomoda por aquí, por allá, no hay problema. Nosotros tenemos un gran problema que es la privatización de lo público, que ese es un cáncer que está corroyendo la sociedad. Tenemos una serie de bienes que producen magistralmente y los vendemos, los entregamos a la empresa privada. Esa propuesta de los colegios en concesión es como decir, lo público no sirve, pero lo privado sí, con todo el profundo respeto que todos merecemos. Yo me pregunto, entonces, ¿la corrupción en Colombia es solamente en el sector público? ¿El sector público se corrompe por sí, solo, o no se corrompe con la empresa pública, con la empresa privada? Eso es un contubernio, porque Odebrecht no es pública, creo, es una empresa pública, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo sí veo y me pregunto, ya cumplí 25 años del gran documento que se publicó acá, Colombia al filo de la oportunidad, que fue la propuesta de los 10 sabios. Algo interesante. ¿Qué pasó con eso?
Aquí no tenemos políticas continuas de grandeza para el país. Aquí llega el uno, borra, sigue el otro, borra, sigue el otro. No hay una continuidad. ¿Qué pasó con lo que se decía? Y me llama la atención las cifras que usted daba, porque según entiendo, en investigación, Colombia no invierte ni siquiera el 0.5 del PIB. Ni siquiera el 0.5. ¿Y Alemania cuánto? Alemania está como en el 7. En investigación. Aquí no. Se decía desde allí que necesitamos para esa época unos 36.000 científicos y técnicos. Y hoy en día ya no necesitamos 36.000, ya necesitamos 45.000. ¿Qué ha pasado con la estructura? ¿Dónde están los estados y los gobiernos liderando el proceso para que el país salga del atraso en que nos encontramos? Tengo participación de la gente en este momento. La pregunta nos llega por Facebook lo siguiente. Mari Torres: los maestros son los artífices del futuro de la sociedad, cuentan con todo mi apoyo y admiración. Angélica María Valdés: totalmente apoyando a los maestros, con todo. Delia de Jesús Toscano: sí los apoyo y espero que lleguen a un acuerdo pronto. Y Nevis Rocío Rosso Rodríguez: cuentan con mi apoyo. Vean, le fue bien. Cuentan con mi apoyo. Son unos berracos, dice aquí, y constructores de paz desde su profesión. Vea, pues. Y el sondeo, veamos a ver qué dicen, ¿le parece? ¿Les parece? Veamos el resultado, el primer resultado de este sondeo. ¿Qué está diciendo? ¿Está de acuerdo con el paro? Sí. 77, no 23. La gente cree que la lucha es... Y hay una llamada a esta hora. Sí, buenas noches. ¿Con quién habla? Osvaldo, en Bogotá. Aló, buenas noches. Sí, ¿qué nos quiere decir? Sí, ¿cómo estás? Pues primero, presentarme, soy Osvaldo Rocha, mucho gusto, pues ya que todos dieron sus credenciales, soy maestro del distrito, también trabajo en USME, fui premio compartir al maestro en el 2015. Ah, muy bien. Fui reconocido con medalla de honor de la Fundación Fidal para Latinoamérica. Hemos ganado varios premios internacionales, entonces pues ya que dieron sus credenciales, un poco también darlas en esta mesa. Bueno, muy bien. Osvaldo. Bueno, de pronto también una de las percepciones, decirle al señor Daniel Reisberg que lo invitamos a que conozca los colegios de periferia en la ciudad de Bogotá, cierto, que se dé una vuelta por varias localidades como Ciudad Bolívar, como Usme, como San Cristóbal Norte o Sur, Rafael Uribe, para que entienda un poquito cómo se trabaja en estas aulas, cierto, y cómo se trabaja en este tipo de colegios. Me parece que cuando él habla de los colegios de concesión y cómo empieza a ponerlos a competir en calidad en cuanto a los colegios distritales, me parece que está completamente desfasado. Cuando dice que se recibe menos plata y es mejor desempeño, recuerdo, cierto, yo en el distrito estoy trabajando hace 7 años, pero inicié en un colegio de concesión por allá en Patio Bonito, algo que en el argot educativo se llama un colegio casa, y este colegio recibía niños en concesión, el cual hace ya 10 años recibía 1 millón de pesos por niño. Lo que hizo fue engordar las arcas de la propietaria de este colegio. La señora compró ya otras 4 casas, ya tiene una flota de buses. Entonces lo que hizo fue que con dineros públicos engordó sus bolsillos a partir de la mal llamada educación en concesión. Cuando usted habla, el señor Daniel Reisberg habla de que tiene mejor desempeño, pues si los colegios distritales pudieran hacer la selección de estudiantes que hace el colegio en concesión, pues otro gallo cantaría, ¿cierto? Yo le cuento que en mi colegio tenemos un programa que se llama Volver a la Escuela. Osvaldo, gracias. Daniel, Sí, pues, bueno, primero que todo le diría, decir, no dijo el nombre del colegio en el cual trabajó, pero según... lo que entendí, no, el nombre del colegio. Así se llama el colegio. Así se llama el colegio. Ese seguramente es un colegio en convenio,
Yo nunca mencioné el colegio en convenio. Okay. Yo estoy hablando de colegios en concesión, que son los 25 que se le entregan construidos a una persona. A un colegio privado. Entonces, a una persona. No, hay diferentes organizaciones, porque como mencioné, están universidades, hay organizaciones religiosas. Religiosas también están administradas. Antiguamente estaba Colsubsidio, por ejemplo. Entonces, creo que estamos hablando de dos modelos diferentes. Entonces, y el segundo de la calidad, no. Digamos que en los colegios en concesión, según el modelo que ha funcionado, digamos, hay un proceso de autoselección desde el punto de vista de los padres, en el sentido que los padres que más interesados están en que sus hijos salgan adelante, saben que hay un colegio de buena calidad cerca o no tan cerca, y hacen lo posible porque sus hijos entren a ese colegio. Entonces, en ese sentido hay autoselección y bueno, eso, pero ¿por qué esos padres que están tan interesados y que le ponen tanto empeño a la educación de sus hijos no van a tener una opción? Sería mi pregunta. Pero en términos generales, no. Quien toma la decisión realmente es la secretaría, no es el colegio. El colegio no puede admitir al estudiante que quiera y no puede rechazar. Eso es todo a través de la secretaría. Entonces, me parece que no es exactamente como dijo... Daniel, permítame le interpelo. ¿Usted quería decir, profesor, algo cuando Daniel estaba dando las cifras? Es que él habla de la privatización de la educación. Yo le comento que aquí el gran modelo que nos llegó, de acuerdo a las pruebas PISA, fue Singapur y Finlandia. Toda la educación es pública, no hay un solo colegio privado, o sea, todos tienen las mismas condiciones. En Finlandia todos los colegios son públicos, los financia el Estado. ¿Qué le digo yo? Aquí nos comparan, porque solemos comparar, usted mismo trae las comparaciones, la calidad educativa. Yo sí disto mucho de que la calidad educativa las de unas pruebas externas, porque son estandarizadas. Yo no puedo comparar el niño de USME al niño de Finlandia, empezando por la oferta de ocio, cultura que ofrecemos acá. El niño acá no tiene un parque, una biblioteca pública donde salir. En Finlandia hay oferta para eso. Es más, hablamos de competir. El colegio de concesión, generalmente todos son jornada única, casi todos son jornada única, pero tienen estándares de selección a los estudiantes. O sea, usted mismo lo dijo, acá llega un niño y lo matricula, el sistema lo pone. Vamos a hablar con el papá. No, el papá, ejemplos, está en la cárcel. La mamá no está trabajando todo el día, no aparecen en el colegio. En un colegio en concesión aparece el papá y mamá, escuela de padres, cita, viene, está pendiente. Usted mismo lo dijo, las familias están pendientes. No, de acuerdo. Están pendientes. Pasan esas condiciones. El sistema lo que nos hace pensar es que hay ciertas condiciones que tienen los colegios en concesión que no las tenemos nosotros. Y aparte, o sea, yo no sé si su merced conoce, la precarización laboral que sufre un maestro en un colegio en concesión es terrible. Es terrible. O sea, nosotros, sí, 6 horas más 2 horas por fuera que nosotros, todos los maestros nos llevamos trabajo para la casa. Su merced decía que era maestro, uno siempre lleva trabajo para la casa, siempre. Sí, ese no falta. No, el trabajo se lo lleva uno para la casa. Sí. Pero en un colegio en concesión, aparte de eso, lo citan cuando quiere el señor administrador. Y eso, aparte que o sea, yo no entiendo el modelo de concesión porque es lo público dárselo a los privados. Bueno, hay varios puntos que para responder. ¿Qué quiere decir, primero, Rómulo? Espéreme. Para redondear lo anterior. Mire, es que hay un grave problema. Nosotros con la privatización, ¿qué estamos haciendo? Cercando de pobreza el sector público educativo, empobreciéndolo. Si se empobrece, lógico, los resultados van a disminuir. Esa es como la disculpa o el caballito de batalla para decir, no, la salvación es la educación privada. Démoselo a lo privado, sigamos empobreciendo. ¿Cuál es la desgracia de nuestra nación, de nuestros jóvenes? Que tenemos una educación pobre, en lo público, una educación pobre, para pobres, para que sigamos siendo pobres. Mientras tengamos en la mente eso para el gran sector popular, para los sectores que más lo necesitan, para las poblaciones vulnerables, claro, nos pueden comparar con Finlandia, lo que dice el profesor es cierto, es que es risible, por una parte, pero por otra, lamentable, todos esos millones, miles de millones en esas pruebas. Usted que dice conocer todo este problema acá, ¿qué hace usted comparando los niños lindos y hermosos de X sector vulnerable de Colombia
son los niños de Europa, de Finlandia, de Holanda. Eso no tiene sentido. Eso... ¿Es viceministro su No, opinión? Daniel. Perdón. Sí. Varias cosas. Primero que todo, no, yo estoy de acuerdo, yo no soy gran amigo de las pruebas estandarizadas, pero el hecho es que es la única manera que hay para saber cómo va la educación en un país, algo como PISA o Saber 11. Es decir, es la única manera, es decir, que sea lo ideal o que un alumno salga bien de un colegio solo porque le va bien, o que salga mal porque le va mal en Saber 11. Es lo que hay y es una idea. Es lo que hay, es una idea general. Sí. Que todo. Segundo, un colegio en Constitución de nuevo no es privatizar la educación, eso es una palabra que usa la izquierda para tratar de estigmatizar estos colegios. Se está subsidiando la demanda. Bien, el colegio sigue siendo 100% público, los alumnos y los padres no pagan nada, al igual que en los colegios distritales, simplemente se cambia la administración. Estos colegios en su mayoría no se están lucrando, los administradores lo hacen como un servicio social, lo sé porque he hablado con ellos, entonces no es cuestión de que están incrementando las arcas por medio de la educación pública, no, lo hacen como un servicio público. Y en cuanto a comparar, de nuevo, es que es lo que hay, y mi punto no era comparar necesariamente el tema de PISA, sino el punto era que no hay ningún indicio de que incrementando el porcentaje del PIB invertido en educación se va a mejorar la calidad, que es lo que nos debería importar acá, es lo que me importa a mí por lo menos. Y el punto es, de nuevo, no es que todos los colegios deban tener la misma financiación que han tenido los colegios en concesión en Bogotá, que es bastante baja, definitivamente se puede incrementar. El punto es que no es solo cuestión de plata, y ese ejemplo lo muestra muy claramente. ¿Es viceministro? Yo creo que el hecho es mucho más profundo que hablar ahorita de la concesión o no de los colegios públicos en Colombia, porque hay que mirar el tema integral. ¿A qué hablo? Hay que dignificar al docente, al maestro. Mientras no se enfoque hacia allá una política pública, no hay alternativa en que sea público o por concesión. Al maestro hay que dignificarlo, al maestro y al juez. Mire estas cifras. En Colombia hay 430... Están los policías también con el sueldo embolatado. En el país tenemos un promedio de 434.000 maestros, más o menos, la cifra que teníamos reportada. De los cuales 120.000 están en el mayor escalafón, el grado 14. Del anterior decreto. Del anterior decreto, que son los viejos. Somos los viejos. Los que tienen más experiencia, todos han tenido maestrías, doctorados, especializaciones y años en práctica. El mayor salario de ese escalafón está en promedio, usted me corrige, profe, en 3.400.000 pesos. 3.100.000, escalafón 14 del 2000, con el último escala salarial. ¿Es el maestro mejor pago? Sí. No, en este momento según el escalafón, el último escalafón, un maestro con doctorado puede llegar a ganar a 6 millones. Los decretos 1278. Sí, el decreto siguiente. Con el régimen anterior, que es lo que estamos hablando. Sí, el régimen anterior. Un profesor en promedio en Colombia, ¿cuánto se gana? El promedio. El promedio. Vamos a hablar del promedio hablando de la cifra del que más tiene. ¿1.500.000, dice don Rómulo? No, el promedio está un poquito más alto, digamos 1.900.000. ¿Cuánto? 1.900.000. Teniendo en cuenta el normalista, que es el que menos gana, hasta el doctorado y postdoctorado, que bueno, el postdoctorado que no lo están pagando acá tampoco, esa figura no existe. Pero bueno, sí, cabe. En promedio de la principal cantidad probacional, estamos en un salario de 3.400.000, y hay unas primas extralegales que es otro tema de gran discusión en el país, porque el Consejo de Estado dijo que no se podían dar porque los dieron los entes territoriales y que eso le corresponde solamente a la nación. Entonces hay un tema también en discusión, que suman una plata importante. De estos maestros, en promedio el 10% están dedicados a actividades administrativas, en temas de administración, inclusive hay una creciente participación administrativa. De esos docentes, en promedio en primaria están dando 800 horas al año en clase, más o menos. A nivel mundial, comparado con México, Estados Unidos, Reino Unido, la hora en primaria anual es de 782 horas. Entonces, aquí estamos muy bien. En nivel secundario, en promedio en Colombia estamos dando 838 horas anuales. A nivel internacional, con referencia a esos países, estamos en 655 horas.
¿Dónde está la gran dificultad? ¿Qué es lo que afecta la calidad del sistema? Que las horas extracurriculares, que son las que se dedican a la innovación, a la investigación, al acompañamiento del menor, en Colombia estamos hablando de 120 horas anuales, mientras que en países como los que acabo de citar estamos en 400 a 450 horas anuales. Obviamente, en el modelo actual, la gran afectación a la calidad es la falta de investigación e innovación. En las pruebas PISA retrocedimos 3 años, en matemáticas, por ejemplo. Esos fueron unos resultados catastróficos, comparativamente hablando. ¿Y dónde está la gran dificultad? En el tiempo que se le está dando al docente para poder dedicarse a acompañar al estudiante, al educando en el tema de innovación, a trabajar con otros maestros, investigación y coparticipación. Entonces, eso implica obviamente una financiación adicional, ¿cierto? Entonces, más allá de hablar de la concesión de los colegios, si es bueno o mala, que es un debate sobre lo público y lo privado y la privatización, etcétera, es ¿dónde está la gran dificultad? Y eso parte de la dignificación del maestro. Yo hablaba el miércoles pasado con un docente en Tocaima. Lleva 30 años vinculado a la docencia. Profesor de colegio público. Es el mayor escalafón. Se gana 3.400.000 en promedio. Tiene 2 hijos que con mucho esfuerzo pudo sacar adelante. Le preguntaron ellos, papá, ¿qué nos aconseja hacer? Les dijo, no pueden ser maestros, porque no tienen forma de vivir dignamente. Y hoy esos muchachos acaban de concluir sus estudios de carrera y acaban de engancharse al mercado laboral. Y el que menos está en 2.300.000, sin experiencia. Aquí podemos empatar lo que dice Tata Villamil, que está escribiendo: los maestros trabajamos por vocación. Aprovecho y leo otros comentarios. Charlie Munevar: la educación es un derecho fundamental, no un servicio que enriquezca a los privados. Wilmer Peñaranda Pavón: en norte de Santander, la educación en el Catatumbo en gran parte es contratada. No cuenta con las garantías que tienen las demás regiones del país. Se necesita compromiso para mejorar las plantas físicas. Juan Jairo David Suárez: es muy fácil hablar detrás de un micrófono. Vivan la realidad para ver si piensan lo mismo. Lina Archila: por supuesto que sí, estoy de acuerdo con el paro de maestros. Iniciemos por decir que aunque este paro lo lideran los maestros, es un paro para el beneficio de la educación de todos los colombianos. Y Lucenid Bermúdez: no estoy de acuerdo, deben exigir sus derechos de otra manera, sin sacrificar a tantos estudiantes. Esto está sin control y sucede cada año. A raíz de este desorden, mi hijo y muchos más pierden el año, se convierten en desertores y lo más humillante es que dicen que reponen tiempo. Eso nunca sucede. Bien, y una llamada en este momento. Sí. Rosalba, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, doña Rosalba. Buenas noches. ¿Qué nos quiere decir? Primero me quiero presentar. Sí. Soy profesora del Colegio Félix Uribe Acosta. Sí. ¿Dónde queda ese para colegio? Saludar a mi compañero. Doña Rosalba. ¿Dónde queda el colegio? El colegio queda Es el suyo. Usme, Es el de Usme, Gil. claro, sí. Quería hacer pues un comentario Díganos. teniendo en cuenta lo que dijo el señor ¿Daniel? Reiber. Sí. Daniel Reiber. Yo pienso que, primero, los puntos del Producto Interno Bruto en educación sí se relacionan directamente con la calidad de la educación. Si ustedes miran, mirando así rápidamente las pruebas PISA, Singapur fue uno de los que obtuvo el mejor puntaje y en el 5º lugar estuvo Finlandia. Si lo comparo con los puntos del Producto Interno Bruto en educación, Finlandia es uno de los países que más inversión tiene en educación a nivel mundial. Así como Singapur, que está más o menos cerquita. Finlandia tiene alrededor de 6 puntos en el Producto Interno Bruto. De hecho, yo tuve la oportunidad de leer varios textos, incluso de la misma OCDE, de cómo era importante la financiación de la educación
tanto para la cobertura como para la calidad. Entonces me parece que está diciendo mentiras el señor, en ese sentido. En otro sentido, las cifras son para mentiras, mí los colegios en concesión, con todo respeto lo digo, si bien es permitir que un privado dirija un colegio, también es de alguna manera decir que lo público no se puede, que un rector no es capaz, que los profesores no somos capaces, y sí somos capaces. Y lo que decía el profesor Freddy, en los colegios públicos se ven dinámicas increíbles. Si hablamos de calidad de educación, hay algo que el señor se le está olvidando, que es la cobertura. Cuando un colegio en concesión empieza a escoger a este chico lo recibo, a este chico no lo recibo, está fallando en la cobertura. En cambio, un colegio público te permite ingresar a cualquier niño, no importando su situación, su estado. Como le decía Freddy, niños que ni siquiera núcleo familiar tienen, niños que están en las condiciones económicas difíciles, que su único acceso al aprendizaje es la escuela. Y de hecho, a veces, lo voy a decir, su único acceso a tener un alimento caliente es la escuela, que desafortunadamente en la administración de Peñalosa, tengo que decirlo, muchos comedores escolares se han estado embolatando, no sé qué ha pasado. Bien. Entonces yo sí quiero decir, gracias. que los niños, que me parece que es nuestro punto neurálgico, me parece que son realmente aquí el fin de la educación. Los colegios públicos sí le ofrecen el derecho a la educación. Bien. Porque Gracias. No están Gracias, doña Rosalba. Daniel y don Rómulo. Sí, Daniel. sí, puedo responder. Bueno, primero que todo, ya que Rosalba mencionó a Singapur, número 1 en las pruebas PISA, pues Singapur invierte menos del 4% del PIB en educación y lo hace bastante bien. Mencionaron Colombia. Sí, claro, pero los costos laborales también son menores y entonces hay que tomar en cuenta una serie de otros factores. Entonces, bueno, eso primero que todo, mencionan a Finlandia, muy bien, sí, invierte y le va bien, pero tiene un sistema muy descentralizado de educación, a diferencia de Colombia. No han mencionado Suecia, que normalmente lo mencionan en este tipo de discusiones. Bueno, en Suecia hace varias décadas se implementa un modelo que nosotros llamaríamos de concesión, donde cualquier persona, en cualquier municipio, esto es a nivel del municipio, que pueda crear un colegio cumpliendo ciertos requisitos básicos, el municipio está obligado a darle el equivalente por cada alumno de lo que costaría educar al alumno en el sector estatal. Y funciona bastante bien. De hecho, hay cadenas enteras de colegios que se han formado a raíz de este modelo. Eso es en Suecia. Bien, entonces eso curioso que no lo mencionen. Otra cosa que me parece importante mencionar acá y que lo sepan los televidentes es que no es únicamente una cuestión de presupuesto para educación o para salarios. Entre las exigencias de FECODE está una exigencia de que el gobierno, es decir, nosotros con nuestros impuestos financiemos Juegos Deportivos del Magisterio y el Encuentro Nacional, Cultural y Folclórico. Bien, eso, es decir, que ellos puedan tener sus juegos, me parece perfecto, que puedan tener sus actividades, nadie, es decir, es libertad de asociación, lo pueden hacer, pero ¿por qué este tipo de actividades tienen que ser financiadas por el fisco? Esto es algo de la esfera privada, no es de la esfera laboral. Porque no estamos hablando de los alumnos, estamos hablando del magisterio. Entonces, ese es el tipo de exigencias que hace FECODE y ellos utilizan su gran capacidad de movilización que hemos visto, porque se dice hace 10 años que tienen 300.000 miembros o 350.000 miembros, seguramente son más, habría que mirar la cifra, pero ellos usan cada vez que pueden esa capacidad de movilización para poner al gobierno de turno contra las cuerdas, para exigir este tipo de privilegios, o por lo menos ese es el punto de vista de muchas personas que estamos viendo este paro desde el otro lado de la barrera. Don Rómulo. Sí, mire, yo creo que aquí estamos llegando como a un punto neurálgico. Sinceramente falta generosidad y respeto por los maestros y por los estudiantes. ¿Qué más hermoso que el Estado lidere los Juegos Nacionales del Magisterio, los encuentros nacionales folclóricos? De lo que cada ser humano se llena, eso es lo que da. En la medida que un profesor esté mejor formado, participe en deporte, participe en el folclore, es una persona feliz, discúlpenme en el término, una persona chévere, agradable, que va a entrar en contacto con los niños y va a hacer la educación más humana, que es lo que necesitamos. Es que aquí sacamos estadísticas, sacamos cifras, pero no pensamos en la vida misma. ¿Para qué vinimos a la vida? ¿Para qué estamos aquí?
simplemente resultados. 5%, 8%, 9%. No, la vida es otra cosa. Por eso Colombia, nuestro ethos cultural, es tan contradictorio. Se decía en un documento de los sabios, en fin, en cualquier sitio de Colombia fácilmente usted encuentra la escuela 20 de julio y al lado la cantina 7 de agosto, donde está emborrachando un tipo allá por una muchacha que ni siquiera es la novia, pero allá con la copa rota. Eso somos, de contrastes. Somos capaces de amar la patria, de generar cosas hermosas, pero nos podemos matar por cualquier tontería. Y lo más triste es que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, porque nosotros somos esto. Y nosotros sí podemos llenar al maestro, llenarnos todos. Es que aquí hay un problema que es la paz, que no le hemos nombrado acá. Y ahora que el posconflicto, etcétera. La educación, ¿qué papel va a jugar? Nosotros no podemos hacer una educación de calidad con profesores con angustias económicas porque están mal pagos, con recarga de trabajo porque psicológicamente están afectados, porque no hay espacio para la recreación. La recreación aquí es costosísima. Nosotros necesitamos seres saludables mental y físicamente. Si los maestros son esos, si se dignifica al maestro, si se le reconoce, si somos generosos, van a ser unos maestros que también van a aportar con caridad. Sus estudiantes van a tener, se educa con el ejemplo, decían. Qué mejor que un maestro que sea deportista, que sea folclorista, en fin, que participe de todas estas cosas. Eso es el ejemplo con que va a formar los niños. Pero aquí somos mezquinos. Lo mismo pasa con los niños. Ya lo decíamos antes, los mejores maestros deben estar en los primeros años de edad de los niños. ¿Por qué? Porque es cuando podemos descubrir su talento, lo podemos potenciar. Ya a los 10, 12, 13, 15 años ya no. Con todo el respeto que me merece, y creo que lo habíamos dicho antes, aquí existen las madres comunitarias, unas señoras que abnegadamente, con sacrificios, con muchas cosas, ayudan a cuidar a los niños. Pero es que el problema, el colegio no puede ser unas cajas para guardar muchachitos. Los colegios deben ser... Los colegios... Terminamos, don Rómulo. Le quiero mostrar a usted, a los panelistas y a los estudiantes el último resultado. ¿Cómo quedó? Vamos a ver cómo quedó. Ah, es viceministro, ¿le parece? Esta de... Uy, qué trepada. Qué barbaridad. El apoyo a los maestros. No, muchísimas gracias a ustedes. Me fue bien. Muy amables. Palabras finales, speech final. Daniel. Sí, bueno, según el señor Jaime Duzán, hablando con la revista Semana en el año 2007, FECODE tiene ingresos anuales de hace 10 años de 14.000 millones de pesos. Entonces, no estamos hablando de una organización con poco dinero. Lo que pasa es que ellos, cada vez que pueden, tratan de usar la oportunidad para obtener más privilegios como este ejemplo de los juegos culturales. Nadie ha dicho que los maestros no sean atletas, que no participen en actividades culturales, extracurriculares en sus tiempos libres. Sí, los deberíamos, de hecho, motivar para que lo hagan. Pero porque todo tiene que ser financiado por el fisco, porque todo. Y cuando uno les pregunta, cuando uno habla con personas de FECODE, también se quejan porque el gobierno subió el IVA al 19%, con lo cual yo también estoy completamente en contra, lo deberíamos estar bajando. Pero entonces ellos quieren más y más dinero para la educación, pero al mismo tiempo quieren menos impuestos. Entonces, realmente habría que preguntarles de dónde va a salir la plata para... No, pues un empresario de verdad que no sea un rentista no quiere plata del gobierno, lo que quiere es libertad de mercado para poder vender su producto en competencia con otros, que es lo que ustedes no quieren. Es que acá estamos mirando... Bueno, palabra... Sí. Termina, Daniel. Daniel, gracias. Freddy, últimas palabras. Bueno, yo aquí digo, aquí es una lucha por la dignificación del docente, pero esa dignificación del docente se ve reflejada en una educación digna. Nosotros nos quitamos la palabra calidad de educación porque esto no es una mercancía. La educación no se debe medir en mercancías. ¿Sirve o no sirve? Todas las personas hacemos algo en la vida. Todos tenemos las condiciones para hacerlo. En ese sentido, hay que cambiar y pensar que la educación cambia cuando se empieza a hacer un trato digno a la educación y a sus educandos. Países que respetan a sus maestros son países líderes. Don Daniel dijo, yo estudié en Alemania. En Alemania, un parlamentario no puede subirle el sueldo más que un maestro. Eso es así. Empezamos a tratar bien la educación,
tendremos generaciones que nos van a decir gracias. Y yo sí quiero agradecer a la teleaudiencia por el apoyo. Estamos convencidos de que la lucha es así. El nivel de la protesta social, lamentablemente en este transcurso de vida nos ha tocado así, pero es la única forma que decimos la educación pública es importante y nos sirve a todos y a todas. Muchas gracias. Viceministro, últimas palabras. Yo creo que sobre el tema de fondo es válido el debate, el análisis, la discusión. Simplemente insto a las partes para que busquen entrar dentro del canal institucional, para que con la protesta no se afecten a los niños y a los padres de esos niños. Obviamente entiendo, respeto y comparto algunos puntos, pero la invitación es que tiene que darse dentro del canal institucional. Las protestas que salen de ese conducto afectan a terceras personas. Conseguir el mediador que usted señala. Conseguir el mediador, sentarse nuevamente las partes, volver a dialogar sobre lo que se acordó en el 2015, volver a revisar los temas que están en discusión. Ya con el acuerdo de ayer sobre el salario de los servidores públicos, ya hay una luz frente al incremento de los maestros de 2 y 3 puntos superiores 2018 y 19, pero hay unos temas de financiamiento y unas bonificaciones, etcétera, que hay que volver al diálogo. Y si ese diálogo entre las partes no es efectivo, hay que volver al mediador, un mediador por mutuo acuerdo nombrado. Porque aun cuando el debate y el pliego y la protesta hace parte de un derecho fundamental, también es derecho fundamental que los niños tengan educación. Y esa es la invitación, que vuelvan a dialogar y que lo hagan dentro del conducto institucional. Muy bien. Doctor Echeverry, gracias. Terminamos, nos vamos. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Freddy en que ningún congresista debería ganar más que un maestro. Ninguno. Bueno, llegamos a un punto de acuerdo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Buen final, ¿no, viceministro? ¿No? Discúlpeme, yo quería cerrar con una pequeña... Uy, pero don Rómulo. Pequeñito, mire. Yo diría esto. Si la educación no está orientada a superar la pobreza, la violencia, la injusticia, la intolerancia, la discriminación, ¿para qué la educación? Y para eso se necesitan recursos y bastanticos. Siquiera el 7% del Producto Interno Bruto para comenzar. Muy bien. Terminamos. Debates Cristovisión es análisis y opinión al alcance de su mano. Este programa se repetirá el domingo a las 2 de la tarde. Y gracias por la invitación. No, a ustedes por la participación. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, que estén bien. Debates Cristovisión.